Muy bienvenido, mis amados. Les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, queridos hermanos, una vez más llegamos a ustedes por este medio para seguir compartiendo pues la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Así que, mis hermanos, de inmediato pues vamos a buscar en nuestras Biblias en la epístola a Filemón. Esto pues se encuentra antes del libro de los Hebreos y después de la carta a Tito. Entonces, si ustedes ya lo tienen, acompáñenme pues con la lectura de la palabra del Señor. Filemón, capítulo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo y anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Tengamos un momento de oración. Bendito y amado Padre Celestial, nos acercamos a la gracia de tu trono por los méritos de Cristo Jesús, en quien confiamos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, querido Dios. Y también, Señor, te agradecemos porque tú nos concedes la vida y también, Señor, nos permites seguir compartiendo tu palabra con cada uno de tus hijos. Amado Dios, en este momento ruego que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable a través de mis labios, y tú, Señor, puedas bendecir el mensaje de tu palabra, porque tu palabra siempre, Señor, tendrá el poder transformador que todos aquellos quienes la oyen necesitan, Señor, para sus almas. Bendito Jesús, gracias por tu amor y tu misericordia, y gracias también porque nos has salvado. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén.
Bien, mis queridos hermanos, como hemos leído esta interesante epístola del apóstol Pablo a Filemón, como ya ustedes lo han escuchado, es una carta personal del apóstol Pablo y está dirigida a su discípulo Filemón. Y quizás también podemos decir que esta es una de las cartas más pequeñas en toda la Biblia, junto a la carta de Judas, que también contiene la misma cantidad de versículos, 25 versículos, al igual que esta carta. Entonces, mis queridos hermanos, quizás estas dos cartas son las más pequeñas de la Biblia que la encontramos, pero específicamente en esta carta, mis amados, pienso yo que tiene un poderoso mensaje de reconciliación, en el cual creo que Dios también quiere hablarnos a través de su palabra y reconfortarnos justamente a través de esta enseñanza o este testimonio que encontramos en esta carta. Así que pues entonces, hermanos, comencemos ya con lo que es la palabra del Señor y sobre todo reflexionemos en la enseñanza que nos deja esta carta. Comienza diciendo el apóstol Pablo, presentándose él, indicando que junto a Timoteo pues le envían estos saludos a un hermano muy amado, como es el caso de Filemón. En esta carta, mis queridos hermanos, tenemos también a tres personajes: el apóstol Pablo, tenemos a Filemón y también tenemos a Onésimo, que vendría a ser el esclavo en esta historia y por el cual tendría que el apóstol Pablo interceder. Entonces, estos tres personajes están concentrados en la historia y basados en ellos también hay un mensaje muy poderoso acerca del perdón y la gracia de Dios para con los creyentes. Entonces, luego de presentarse, el apóstol Pablo lo hace de manera personal porque él dice prisionero de Jesucristo, y no como en algunas otras cartas que iban dirigidas a la iglesia. Sabemos que esta es una carta que se ha escrito desde la prisión y que justamente iba a llegar a manos de Filemón por este esclavo que justamente se había escapado de su amo, como es el caso de Onésimo. Pero también nos menciona esta carta a otros personajes, como dice el verso 2, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Algunas cosas para reflexionar acá. La amada hermana Apia, creemos por los estudios y los comentaristas bíblicos que Apia probablemente era la esposa de Filemón, y también se menciona Arquipo, y Arquipo probablemente era el hijo de Filemón y a la vez también posiblemente haya sido el pastor de la iglesia que se encuentra justamente en Colosas, donde justamente estaba siendo dirigida esta carta del apóstol Pablo. Entonces ahí encontramos a estos personajes, pero también se nos menciona a la iglesia que está en tu casa. Mis amados, en los tiempos de la iglesia primitiva, en el inicio de la vida cristiana, de la vida de los creyentes, las reuniones cristianas se llevaban a cabo en las casas, en los hogares. En aquellos tiempos no existían iglesias como hoy las tenemos, enormes edificios, algunos más hermosos que otros, algunos ya también podemos decir que inclusive son majestuosos, como también lo vemos, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Pero los primeros cristianos realizaban sus cultos o sus reuniones en los hogares, en las casas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, tenemos una iglesia en la casa de Filemón. Probablemente este hermano era un hermano de una buena solvencia económica, y por eso él cedía su hogar para que en ella se llevara a cabo las reuniones de los creyentes, y probablemente él también colaboraba
con las ofrendas para el sustento de esta iglesia, porque como les dije, este hombre, según los estudios, probablemente era un hombre muy acomodado económicamente, pero él, como lo dice en adelante en el verso 4, el apóstol Pablo resalta las cualidades de este discípulo. ¿Y cuáles son? Pues este es un hermano muy fiel en cuanto al servicio del Señor, porque dice, verso 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Esto, mis queridos hermanos, solamente se puede ver a través de los frutos de la fe. Cuando alguien resalta las virtudes de un creyente, es porque éste se mantiene vivo para Dios por medio de los frutos de la fe. Es decir, sirviendo al Señor con amor y gozo, desprendiéndose inclusive de sus bienes para poder apoyar o sustentar a sus hermanos, compartiendo con los necesitados. Esto es justamente lo que el apóstol Pablo escucha de Filemón, y por eso él resalta las cualidades de este discípulo, que justamente pues es Filemón. Pero también quiero que no dejemos pasar por alto cuando dice en el verso 4 que el apóstol Pablo dice que siempre tenía en sus oraciones a los hermanos y a esta familia presente. Es decir, que Pablo oraba constantemente por este discípulo y por todos los hermanos que se reunían en la casa de Filemón. Esto es una práctica de la vida de un creyente. Nosotros sabemos que intercedemos los unos por los otros, intercedemos no solamente cuando vemos a un hermano afligido. Lo normal y lo natural debe ser, mis hermanos, que siempre debemos estar orando los unos por los otros, siendo que estos estén bien o tal vez estos están pasando por necesidad. Pero la vida de todo creyente, mis hermanos, es estar en constante oración, intercediendo los unos por los otros. Esa es la práctica de la vida cristiana que todo creyente debe participar. No solamente es tarea del pastor, de los líderes, sino de toda la congregación, porque somos un cuerpo en Cristo y por tanto todos necesitamos estar en comunión y armonía. En el verso 6 de nuestro texto dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Como ven, mis hermanos, hay enormes cualidades en este discípulo Filemón que se muestra para con la iglesia, y que este testimonio, esta actitud de tener una fe viva y una fe y un gran servicio y un gran amor a sus hermanos, permite que justamente los otros crezcan y sean fortalecidos espiritualmente. Cuando un hermano colabora con sus dones, con sus talentos, con su testimonio y apoya en cuanto a la consejería y al confortar y consolar a los demás hermanos, esto ayuda a los débiles, ayuda también a los afligidos, a los necesitados a fortalecerse en el Señor. Entonces, todos creo que necesitamos, mis hermanos, esta clase de características en un hermano, que esté siempre intercediendo, buscando hacer el bien a sus hermanos en la fe. Porque somos una familia y como familia necesitamos estar unidos, necesitamos andar en comunión para que esto no solo nos conforte, sino que a la vez también nos ayude a crecer espiritualmente. Son características muy hermosas que se ven en este discípulo, que Pablo las resalta con mucha claridad, que esperamos también nosotros poder de la misma manera resaltar cualidades en los hermanos que se congregan en la iglesia semana tras semana. Mis hermanos, son prácticas que los creyentes debemos cultivar si es que aún no la tenemos, pero también debemos siempre meditar, porque si el Señor nos habla a través de su palabra es porque justamente que quiere hacernos
despertar tal vez de ese letargo que podemos tener en ciertos aspectos de nuestra vida y no estemos andando como verdaderos creyentes o hijos de Dios. Bueno, hasta aquí vemos las características de este discípulo que, por cierto, es muy amado por el apóstol Pablo. Es decir, el apóstol Pablo está muy feliz, muy gozoso de tener un discípulo con estas características. ¿Y quién no, verdad? ¿Quién no quisiera tener un hermano en la fe que tenga estas cualidades, con una vocación de servicio, que no tenga ningún contemplamiento en cuanto a desprendimiento, a entregar ya sea su tiempo, sus talentos o sus dones, mis queridos hermanos? Aquellos son de gran bendición para la iglesia, y por supuesto que hay que resaltar, y por supuesto que hay que apoyar y seguir fortaleciendo y animando a estos hermanos a que continúen con este tipo de actitudes que muestran en el Señor. Bueno, ahora nos vamos al verso 8 en adelante, y vamos a ver aquí un poco de cómo el Señor nos muestra la intercesión que tiene que mostrar Pablo justamente por este nuevo discípulo que vendría a ser Onésimo. Hablemos un poquito de Onésimo antes de leer el texto. Onésimo es un esclavo de Filemón, pero Onésimo escapó de la presencia de su amo por algún motivo. No nos dice las escrituras cuáles fueron los motivos, pero él lamentablemente salió de su hogar como esclavo. Obviamente esto era una pena muy grave, una ofensa muy grave contra su amo. Y lo que ocurrió con Onésimo es que él escapó de su amo y se fue hasta Roma. Y es un viaje larguísimo, son aproximadamente 1600 kilómetros. Imagínense el tiempo que demoraría en llegar hasta aquel lugar. En aquel tiempo no habían vehículos, ¿verdad?, que podían trasladarse en unas cuantas horas hasta esa distancia. Estamos hablando de 10 horas a 12 horas o más, quizás probablemente en un vehículo. Pero tal vez podía escapar en barco, pero igual los barcos en ese tiempo no eran tan avanzados como hoy, lo cual quiere decir que demoró mucho tiempo en llegar hasta Roma. Entonces, para llegar hasta su destino, ¿y por qué Roma? Probablemente porque Roma era un lugar donde podía fácilmente esconderse y no ser hallado. Pero para llegar hasta ahí, mis hermanos, ha tenido que gastar una gran suma de dinero seguramente. Entonces, podemos ver, mis hermanos, que debe haber sido un enorme sacrificio para Onésimo llegar hasta Roma. Bien, ¿qué dice el texto? Por lo cual dice, ahora vemos lo que dice el apóstol Pablo, luego de saludar, vemos ahora el cuerpo de la carta, ¿verdad? ¿Qué dice? Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Queridos hermanos, detengámonos un poquito en los versos 8 y 9. ¿Qué vemos aquí? No vemos más que otra cosa que la actitud del apóstol Pablo. ¿Y cuál es la actitud? Primeramente, él, a pesar que está escribiendo una carta, él actúa con una actitud de humildad. Intercede por Onésimo de una manera humilde. Tenemos una gran enseñanza, mis hermanos, para todos aquellos que en algún momento necesitamos interceder por los otros. Necesitamos hacerlo con humildad. No podemos mostrarnos autoritarios y mandar órdenes para que otros puedan proceder a su arrepentimiento o a su cambio, sino más bien hay que hacerlo con humildad. Y eso es lo que el apóstol Pablo está usando ahora, la humildad, para poder interceder por Onésimo. Mis hermanos, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Él dice, aunque tengo mucha libertad. ¿Por qué? Porque él, como su pastor,
como su líder, como su padre de la fe, del apóstol o del discípulo Filemón, él dice, con ruego, con súplicas, va a pedir que Filemón reciba a Onésimo. Onésimo probablemente no sabemos cómo llegó hasta Pablo. Tal vez Pablo, se nos dice en los estudios que probablemente Pablo no estaba en una cárcel, sino más bien en una casa alquilada, pero allí estaba con cadenas y grilletes, ¿verdad? Pero él no estaba en una prisión, así como nosotros nos las imaginamos, sino era más bien algo así como una prisión domiciliaria, donde Pablo hasta cierto punto tenía libertad para seguir compartiendo, predicando la palabra del Señor. Y en una de esas, seguramente el Onésimo, este esclavo, llegó hasta a Pablo, donde justamente él compartía, y allí escuchó el mensaje de salvación de parte de Cristo, y ahí se convirtió y se hizo discípulo del apóstol Pablo. Cuando nos dice el texto en el verso 10, te ruego por mi hijo, queridos hermanos, ¿quiénes llegan a ser hijos de Dios? Solamente aquellos que por la fe reciben a Cristo Jesús. No hay otra manera de llegar a ser hijo de Dios, sino solamente por la fe en Cristo Jesús. Y luego las Escrituras nos hablan justamente de esto, cómo es que nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Por eso, mis hermanos, a mí me sorprende cuando la gente incrédula o de denominaciones o sectas se consideran hijos de Dios, pero sin embargo ellos no creen en Dios y no creen, y mucho menos creen en la obra redentora de Jesús. Entonces, ¿cómo pueden considerarse hijos de Dios? Las Escrituras son claras en esto. El apóstol Juan nos dice en su libro que a todos aquellos que reciben a Jesús, el Señor les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Solamente por recibir a Jesús en nuestros corazones nos hacemos hijos de Dios. Y luego ya el apóstol Pablo nos dice en sus cartas de Gálatas, y quizás lo revisamos, mis hermanos, porque allí dice que por el Espíritu, o el Espíritu mismo da testimonio de que son. Revisemos algunos pasajes. Gálatas 3:7 nos dice el apóstol Pablo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? En este caso, Filemón y Onésimo han llegado a ser hijos espirituales de Pablo, porque por medio de Pablo ellos han llegado al conocimiento de la verdad y sobre todo han llegado a conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso se le consideraría entonces un padre espiritual, y todos tenemos un padre espiritual, mis hermanos. Pero claramente también las Escrituras nos enseñan que por la fe llegamos a ser hijos de Dios. En el capítulo 4, verso 5, nos dice allá también el apóstol Pablo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pablo? Dice, para que redimiese, o sea, para que rescatase a los que estaban bajo la ley, a los que estaban en el pecado, a los que estaban en tinieblas. Cristo tuvo que salvarlos, rescatarlos, y luego de esto, luego de llegar al conocimiento de la fe en Cristo, entonces recibimos el derecho de ser hijos. Y dice aquí la adopción de ser hijos de Dios. Así es como, mis hermanos, se llega a ser hijos de Dios. Y luego dice el apóstol Pablo que el mismo Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios en su carta de Romanos capítulo 8, verso 16. Así que, mis hermanos, es justamente así como Onésimo llega a ser un hijo espiritual del apóstol Pablo. Y ahora ya no es más esclavo.
Él escapó de la esclavitud, tal vez de su pecado, de estar en tinieblas, de estar sin Dios, sin esperanza en el mundo. Pero por conocer la verdad, y la verdad se encuentra en Cristo, entonces ahora Él es libre. Por eso dijo el Señor, ¿no? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente en Cristo hay libertad, mis hermanos, para todos los hombres. Sin Cristo estábamos perdidos. Entonces, eso es lo que encontramos en este verso 10, queridos hermanos, que nos ve aquí el apóstol Pablo. Entonces, Onésimo es engendrado en las prisiones cuando Pablo se encontraba en Roma. Así llegó a conocer Onésimo al Señor, y ahora no solamente es un discípulo, sino también se convierte en un siervo de Dios. Ahora es un hermano en Cristo. El esclavo, el que huía, ahora se convierte en un siervo del Señor. Y bueno, el verso 11 dice: en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Queridos hermanos, debemos reflexionar en esto. Quiero decirles claramente, mis hermanos, todo ser humano que no tiene a Cristo en sus corazones, que no ha recibido a Jesús como su Señor en su vida, es un inútil. Como dice el profeta Isaías, ¿verdad? Siervo inútil. Son personas que no conocen a Dios, son inútiles. Por eso dice el apóstol Pablo, nos dice en su texto: en otro tiempo, dice, te fue inútil. Y todos nosotros, tú y yo, mis hermanos, antes de conocer al Señor, eso es lo que éramos. Pero por la gracia de Dios, ¿qué va a decir ahora el apóstol Pablo? Ahora nos dice que a ti y a mí nos es útil. Una persona es transformada, es renovada, una persona renacida, una nueva criatura es aquella que tiene a Cristo en sus corazones. Como tal, ya no es más inútil, mis hermanos. Ya no es más inútil, sino ahora es útil para el Señor. Y cada uno de nosotros, tal vez uno tenga que agarrar la escoba, tal vez uno tenga que agarrar el trapeador, limpiar, o no sé, evangelizar, o cualquier don que Dios nos haya dado. Con ese servicio que el Señor nos ha dado, con ese don, nosotros somos útiles para el reino de Dios. Esa es la transformación, la nueva vida en Cristo, mis hermanos. Por eso, cuando hablamos de nueva criatura en Cristo, hay que meditar, porque eso es una frase y una palabra que tiene mucho sentido, pero que muchos lo toman a la ligera y simplemente la pasan por alto. Ahora, Onésimo deja de ser un inútil, pero ahora es útil, no solo para su amo Filemón, sino también para el apóstol Pablo, y mucho más en el reino del Señor. Y eso mismo somos tú y yo, mi querido hermano, hoy también. Verso 12 dice: el cual vuelvo a enviarte a ti, pues tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Mis hermanos, aquí vemos cómo, con qué amor el apóstol Pablo está intercediendo por este hombre. Dice, en el cual dice: vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Saben, mis hermanos, aquí tendremos que hablar acerca del perdón, que muchos no estamos preparados para practicar el perdón en nuestras vidas. ¿Y por qué no estamos preparados para practicar el perdón en nuestras vidas, mis hermanos? Porque no hemos entendido a plenitud el amor de Dios. El Señor Jesús nos da varios ejemplos del perdón. Tenemos el caso de los deudores. Uno debía 10,000 y el otro debía 100 talentos. Al que debía 10,000, su amo, su señor, le perdonó la deuda. Pero el que debía 10,000
tenía un consiervo que le debía 100, pero este no fue capaz de perdonar. Es la actitud más egoísta del hombre cómo puede actuar. ¿Por qué actúa así este siervo? Porque no entendió el amor de su Señor. Y así también hoy el mundo actúa, mis hermanos. No quieren perdonar, no quieren poner en práctica el amor de Dios. Y muchos se excusan en decir: tú no sabes el daño que me ha causado, tú no sabes el dolor que me ha causado con su ofensa, con su agresión o como quiera que haya sido la ofensa. Pero mis hermanos, un verdadero creyente está llamado a practicar el perdón. Y el perdón no es algo que tú tienes que hacerlo como un proceso, el perdón es inmediato. Y en esto quiero decirte, mi hermano, mi hermana, piensa en esto. Cuando el Señor perdonó tus pecados y los míos, el Señor nos dijo: ahora vamos a hacer un proceso contigo. A ver, 1 año, 2 años y vamos a ver si te perdono. El Señor dice: todo aquel que confiese sus pecados recibirá el perdón de ellos. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Perdón, Juan: si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos vuestros pecados. Quienes todavía piensan que el perdón es un proceso, pues déjame decirte, hermano, entonces que no has entendido ni el amor ni la gracia de Dios. Dios no te perdonó por procesos, Dios te perdonó inmediatamente tus pecados. Y si tú eres un hijo de Dios, tienes que poner en práctica esto en tu vida. Tienes que aprender a perdonar. Por eso cuando Pedro preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi prójimo? Hasta 7 veces. Y el Señor le dijo: no, hasta 70 veces 7. Es decir, el perdón es interminable. El Hijo de Dios tiene que practicar el perdón y aplicar a su vida, mis hermanos. No hay otra alternativa para nosotros. Si todavía guardas rencor en tu corazón y no quieres perdonar, si todavía cuando ves a esa persona que te ha ofendido y todavía en ti, aunque le estrechas la mano, aunque le sonríes, pero en tu corazón todavía hay ese dolor, esa angustia y te recuerdas de ese daño que te hizo, entonces déjame decirte que todavía la gracia del Señor no ha cubrido tus pecados, porque tú no has permitido que el Señor cubra tus pecados. El perdón es inmediato, el perdón es sincero, el perdón es de corazón, el perdón es lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y eso es lo que el apóstol Pablo está pidiendo a su siervo. Él no le está imponiendo, sino más bien le está rogando con amor: te ruego que tú le perdones. Recíbelo ahora. Ya no como esclavo, sino como un hermano en Cristo, como un hijo espiritual. Seguramente para Filemón esto ha de haber sido una cosa terrible, ¿verdad? Tal vez él sintió angustia, tal vez él sintió en su corazón una espina, algo que le clavaba. ¿Cómo perdonar a alguien que me ofendió? Que tal vez no sabemos si Onésimo le robó, quizás sí, porque no imaginamos con qué dinero llegó hasta Roma, porque para ello tenía que haber tenido una buena cantidad y obviamente tenía que haber sustraído dinero de su amo para poder llegar hasta Roma. Entonces, en el corazón de Filemón seguramente había eso, pero el apóstol Pablo le dice que perdone y que lo reciba como un hermano en Cristo. El que fue esclavo ahora es un hermano en Cristo. Y esto es algo maravilloso, mis hermanos. Aquí vemos el corazón del Padre. Vemos al apóstol Pablo intercediendo como Cristo intercedió por nosotros. Y vemos a Filemón, aunque no se ve en el texto, pero entendemos, porque después el apóstol Pablo diría que él haría eso y mucho más. Está dando por obedecido la recomendación, o en este caso la súplica del apóstol Pablo. Por eso dice:
pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. A veces, mis hermanos, lo que nosotros hacemos por nuestro prójimo tiene que nacer del corazón. No es para jactarnos, no es para publicar públicamente de cómo somos de buenos, porque buenos no somos. Pero sí podemos actuar en el amor de Dios y perdonar. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, actuar con este corazón perdonador que tiene el apóstol o el discípulo Filemón. Verso 15 dice, y aquí yo quiero ver algo interesante, mis hermanos. Quisiera ver en esta parte lo que es la soberanía del Señor. Verso 15 dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Quizás para esto se apartó. ¿Saben qué, mis hermanos? Creemos que cuando hablamos de la reconciliación, del perdón, mis hermanos, a veces hay situaciones que suceden en la iglesia que no podemos entender nosotros, pero muchas veces estas acciones negativas que se ven entre creyentes y entre hermanos, Dios las utiliza para un propósito mejor. Y esto es la soberanía de Dios. Porque cuando el apóstol Pablo dice, quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, es porque Dios tenía control de esto. A veces Dios, mis hermanos, provoca, utiliza las rencillas, las acciones malas para un fin mejor. Yo diría más bien, Dios permite. ¿Para qué? Para que por medio de estas acciones el Evangelio, el mensaje, pueda tener mejores resultados. Y eso está en la soberanía de Dios. No lo entendemos. Por eso el apóstol Pablo da a entender, quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. Y esta palabrita, mis hermanos, para siempre, significa quizás, lo vemos en dos sentidos. Para siempre, tal vez, bueno, antes te era un esclavo y tú no tenías la seguridad si se quedaría contigo, o lo vendías o no sé, porque los esclavos se podían vender. Pero sin embargo dice, ahora será contigo para siempre. Tal vez en ese sentido, pero yo más me voy por el otro sentido, en el término espiritual. Mis hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo, todos aquellos quienes hemos recibido a Cristo, somos una familia en Cristo. Y esta unidad es para siempre. En este mundo, hasta que dejemos este cuerpo corrompido y partamos a la eternidad, a la presencia del Señor. Y ahí tenemos la seguridad de que nos encontraremos con todos aquellos quienes hoy comparten la comunión en el Señor. Esa es la comunión para siempre, la comunión que tendremos en la eternidad con Cristo Jesús. Y de eso debemos alegrarnos. Y yo estoy seguro que con cada uno de mis hermanos un día, si perseveramos y continuamos en la fe, nos encontraremos allá en la presencia del Señor. Y ese será un momento glorioso y maravilloso. Así que nuevamente el apóstol Pablo en el verso 16 resalta, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Todo aquel que recibió a Jesús ya no es más esclavo del pecado ni de Satanás. Ahora es libre en Cristo. Ahora es un hermano en Cristo. Ahora compartimos una fe a un Señor. Y nuestro destino es un día estar en la presencia del Señor. Para ello, nosotros necesitamos perseverar, seguir caminando con Jesús, permaneciendo en Cristo, como dijo Él también en uno de sus mensajes. Mis queridos hermanos, Dios quiere tener esta comunión contigo. Pero lo que vemos ahora en el verso 17-18 nos dice lo siguiente: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Era tu esclavo,
ya no lo veas como tu esclavo, velo como a mí mismo. ¿Cómo ves, mi hermano, a aquellos que estaban en el mundo y ahora están con Cristo? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los recibes? Son como tus hermanos, son como tu familia, son lo más valioso para ti. ¿O todavía amas a los que están en el mundo? Claro, debemos amar porque ellos sin el Señor están perdidos. Y nuestra tarea como creyentes es compartir el mensaje del Señor para que ellos se vuelvan de sus malos caminos y se acerquen a la presencia, se acerquen a la gracia para recibir el perdón. Pero ¿cómo se convertirán si ustedes no comparten y no predican la palabra del Señor? Queridos hermanos, nuestra tarea es grande. No nos quedemos ahí sentados. No seamos solamente oidores. Tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Todos los hermanos en Cristo somos los más valiosos para Dios, porque Dios dio la vida por nosotros. Y lo que dice ahora el apóstol Pablo es lo que a mí me llama poderosamente la atención, porque es el corazón de este pasaje. Versos 18 y 19 dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Mis hermanos, aquí está la mediación, aquí está la intercesión de Cristo en nuestras vidas. Lo que aquí Pablo dice: si este hombre te robó, te causó pérdidas, yo lo pagaré. ¿No es esto maravilloso, mis hermanos? Cómo un creyente intercede por otro. Toma las deudas de él. Esta misma acción, mis hermanos, la hizo Cristo Jesús por nosotros. Tú y yo éramos como necios, esclavos, estábamos perdidos, huyendo, sin rumbo, sin destino. Pero hemos hallado gracia a los pies de Jesús. Y todo el castigo que tú y yo merecíamos, vino Jesús para tomarlo en nuestro lugar. Nuestros pecados fueron echados sobre él. La muerte que a ti y a mí nos correspondía, la tuvo que tomar Cristo Jesús. Él tuvo que morir por causa de nuestros pecados, para que tú y yo pudiéramos recibir el perdón y la misericordia de Dios. Alguien tiene que haber pagado, porque si no ha pagado, no hay perdón. Por eso dice: la paga del pecado es la muerte. El pecado tiene que tener su paga. Pero si nosotros tuviéramos que pagar, entonces estaríamos muertos eternamente. Pero sin embargo, Cristo Jesús vino a ti y a mí y dijo: yo voy a pagar tus deudas. Yo voy a morir en tu lugar. Solo créelo y recibe este regalo